Y la palabra Jesús viene del hebreo, que es Yeshua. Yeshua. Y de ahí viene el nombre Josué. ¿Escucharon hablar leyeron acerca de Josué en la Biblia? Bien, de ahí viene el nombre Jesús. Y significa ayudar, liberar o salvar. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. No sé si hay alguno que llame Salvador aquí. El nombre Salvador es en español lo que sería Jesús originalmente en hebreo. Ahora, la palabra Cristo, esa palabra Cristo es en griego, es la misma que en hebreo es Mesías. Ustedes leyeron Jesús el Mesías. Mesías en hebreo, en el Antiguo Testamento, Cristo es la misma palabra en griego en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa? Significa ungido. Ungido, para dártelo de una manera gráfica, no es 100%, pero sí de una manera gráfica para que lo entiendas. Sería untado, embadurnado de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y preparado por Dios precisamente para esto. Eso es lo que significaría Jesús el Cristo, el Salvador preparado por Dios para la obra de redención. Ahora, hay una característica de Jesús, y es que Jesús es Dios, así como Dios Padre es Dios, Jesús es Dios. Y tiene como 3 títulos que lo caracterizan, y ustedes van a leerlo en la Biblia permanentemente. Hijo de Dios, el Señor y el Verbo. Ahora, Hijo de Dios, esto es un título que da por sentado su naturaleza divina, porque vamos a tener que entender que Jesús era hombre, pero tenía una naturaleza divina. Yo sé que algunos dicen, bueno, hoy se me van a anudar las neuronas, pero Jesús era las dos cosas, era Dios, pero a su vez tenía la naturaleza divina. Ahora, eso lo vamos a ir desarrollando. Esto mismo Jesucristo lo aceptó en Juan 11:27, cuando le dijeron, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Jesús lo aceptó y dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, es algo que Jesucristo mismo, si bien él no dijo con su boca, sí dijo, él aceptó que era Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios también es el nombre dado por los ángeles cuando anunciaron la venida. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 35. 11:35 de Lucas. Recuerden que es preferible que lo apuntes y después lo leas. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es la anunciación, cuando le anuncian a María que iba a quedar embarazada. Esto es que el santo ser que llevarás dentro será llamado Hijo de Dios. O sea, estos son los testimonios que la Biblia da acerca de esta afirmación, que Jesús es Hijo de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 11, también lo tenemos cuando dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
aquí es la voz de Dios que cuando se transfiguró estaba diciendo, cuando se transfiguró, no, perdón, cuando se bautizó, ahí estaba diciendo a todo el mundo, le estaba mostrando y dando testimonio que Jesús era hijo de Dios. Amén. Entonces, en la transfiguración sucedió algo muy similar, porque en Marcos 9:7 dice, hablando de la voz de Dios, cuando se transfiguró, dice, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Aquí Dios nuevamente estaba hablando de Jesús como su hijo amado. ¿Se va entendiendo? En Mateo 16:16, Pedro respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí otra afirmación. También los demonios reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Aquí vemos que los apóstoles, Dios mismo y hasta los demonios. En Mateo 8:29, cuando Jesús se apareció, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hasta los demonios reconocían que Dios, es más, hay muchos que no reconocen a Jesús como Hijo de Dios, o sea que los demonios tienen más fe que ellos. Ahora, vamos al siguiente, porque aquí estábamos hijos de Dios, ¿no? La primera característica. La otra, que Jesús es el Señor. La palabra Señor, nosotros aquí en este tiempo, en la actualidad, la solemos utilizar como forma de cortesía para llamar al señor Rafa o al señor fulano de tal, como un tratamiento de cortesía. Pero en la antigüedad, señor se le decía, el esclavo le decía al amo, señor. No se le decía a cualquiera, señor. Entonces, la palabra señor en griego antiguo es la palabra kyrios y se utilizaba para denominar a Dios como señor. Era el equivalente, ¿se acuerdan cuando vimos Dios Padre que era Jehová? ¿Se acuerdan? O también Adonai, significa Señor. Bueno, es la misma. También era este término, Kyrios, también se lo utilizaba para denominar al emperador romano, al César. César no era un nombre. César era como se le denominaba al emperador romano. Por eso es tan importante cuando Jesús vino a la tierra, esto lo veremos cuando hablemos del reino. Y Jesucristo dijo, se presentó a sí mismo que venía como a instalar su reino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Fíjense la lucha espiritual que hubo, que cuando Jesús vinieron los reyes de Oriente, vinieron diciendo que un nuevo rey iba a nacer. Entonces, ¿qué pasó? Con el rey Herodes, que estaba viendo todo eso, dijo, viene alguien, va a nacer alguien que a mí me va a mover el piso, que me va a comer la tostada, ni loco. Entonces mandó matar a todos los niños de menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el que era rey en esa época, tanto es así, fíjense que se había constituido una costumbre en aquella época que cuando un nuevo rey se instalaba en el trono, en algunos lugares tenía el derecho de matar a todos sus hermanos para que nadie le pueda discutir su linaje dinástico o su derecho dinástico a estar en el trono.
Entonces mataba a todos sus hermanos. Por eso cuando mataron a los niños, no era algo porque sí, era una costumbre. ¿Por qué? Porque sabían que un nuevo rey venía. Y Jesucristo vino a manifestarse como rey. Entonces no entendía nada. ¿Se va entendiendo, no? La otra característica, el verbo de Dios. En el original griego se utiliza la palabra logos. La palabra logos significa la razón de Dios, la expresión de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, está hablando que en el principio, ¿se acuerdan cuando hablamos de la traducción de Elohim? Sería el dioses, o sea que es una palabra que hablaba de plural. ¿Por qué? Y en el principio estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí dice, en el principio era el verbo, o sea que el verbo Jesucristo, porque encima, si ustedes lo leen, está con mayúscula. Cuando está con mayúscula es porque está denominando a Jesucristo. Entonces, en el principio, Jesucristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, y eran uno. Eso es otro misterio que vamos a verlo Dios mediante la semana que viene. Y dice, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ese verbo que estaba en el principio se hizo carne, o sea, se encarnó. ¿Se va entendiendo? Se encarnó. Y vimos su gloria y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que a Jesucristo le decían el verbo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hecha carne, el ser de Dios. A ver, ¿cómo era que? La razón de Dios y la expresión de Dios hecha carne. Les pido disculpas. Por eso, cada vez que leemos la palabra de Dios, leemos a Jesucristo revelado. Leemos a Jesucristo representado. ¿Por qué? Porque vamos a través de toda la historia bíblica, vamos a ver a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. El propósito de toda la escritura es Jesucristo. El propósito de toda la enseñanza es Jesucristo. Aleluya. No, esto es maravilloso. Por eso debemos entender y conocer. Dios, amamos a Dios y Dios nos mostró su gloria a través de Jesucristo, por medio de él. En Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, Juan 1:1 no, Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. ¿Desde cuándo? En el principio, ¿quién estaba? El verbo. Lo que oímos desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Aquí el apóstol Juan vuelve a hablar y manifestar que Jesucristo es el verbo. En Hebreos, rápidamente, Hebreos 1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí habla quien sustenta todas las cosas ¿con qué sustenta todas las cosas? Con la palabra, el verbo, la palabra de su poder. Amén. Ahora, en Apocalipsis 19:13 dice, está hablando ya del Jesús que ha de venir en su momento a buscar a su pueblo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo tiene estas tres características, que es el Señor, que es el Verbo y que es Hijo de Dios. Hijo de Dios, el Señor y el Verbo. Amén. ¿Se entendió todo hasta ahí o tienen alguna duda? Yo prefiero ir más despacio si es necesario. Ahora, dado que Jesús es Dios, tiene todos los atributos de Dios que hemos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Los atributos de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa la imagen? A Dios es espíritu y Dios no quiere que nadie se haga imagen de Dios, porque no hay forma. Lo espiritual es espiritual y lo natural es lo natural. Ahora, hay algunos que dicen, no, pero ¿cómo no vamos a hacer imagen si Jesús es la imagen? O sea, Jesús, la Biblia dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, pero no físicamente. Es más, hablan de Jesucristo que era sin hermosura, o sea, que no tenía nada atractivo, era un hombre común. Jesucristo lo que tenía nos reflejaba al Padre con sus actitudes, con su vida, con sus formas, con la manera en que Él se expresaba. Él nos reflejaba, Él no hablaba nada, no hacía nada por sí mismo, sino lo que había visto en el Padre cuando estaban juntos en el cielo era la forma en que Él mostraba aquí en la tierra. Aquel que quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Padre, nadie puede saber del Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él vino a reflejarnos, a mostrarnos, a revelarnos al Padre. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Amén, ¿hay dudas? Entonces, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios Padre nadie le vio jamás. Ni siquiera Moisés. Hay una experiencia que tuvo Moisés cuando estaba en el monte y dice, muéstrame tu rostro, Señor. Y el Señor le dijo, no porque nadie puede ver mi rostro y vivirá, sino que yo te esconderé en la hendidura de esa peña y pasaré todo mi bien delante de ti y solamente verás mi espalda, lo que se podría considerar como espalda. No sé si ustedes me entienden, porque Dios no tiene espalda, no tiene un físico como tal. Entonces, nadie vio a Dios jamás. Algún vislumbre así tuvo Moisés, nada más. Pero lo que vemos de Dios y lo que conocemos es por medio de Jesús. Porque dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hablando de Jesucristo, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo?
con su vida. Cuando sanaba y mostraba misericordia, él no estaba mostrando el corazón del Padre. Cuando la prostituta le dijo, vete, ni yo te condeno, no peques más, no estaba mostrando el corazón del Padre. Con cada milagro, cuando tú leas acerca de la vida de Jesús, y te aconsejo que la Biblia es toda para leerla, toda, pero te aconsejo que siempre leas un poco de todo y un evangelio, un poco de todo y un evangelio. Y cuando leas a través de los evangelios la vida de Jesús y los hechos y los actos y las palabras de Jesús, no son otra cosa que mostrarnos y reflejarnos el corazón del Padre. Juan 5, 21 al 23. El apóstol Juan dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Wow! O sea, aquí habla de una perfecta alineación entre el Padre y el Hijo. El Padre glorifica al Hijo, pide que le respeten, pero aquel que quiere honrar al Padre tiene que honrar al Hijo. Por eso no se puede creer en Dios si no se cree en Jesucristo de Nazaret. No se cree, bueno, puedes creer en un Dios, quién sabe qué Dios. Por eso es importante que, que entendamos por qué debemos creer en Jesucristo. De hecho, aquí dice que Dios no juzga a nadie, que dio todo juicio, o sea, le dio toda autoridad. Dios le dio toda autoridad a Jesucristo. Aleluya, cómo me gusta la palabra, no sé ustedes. Y me encantaría que ustedes también se enamoren de Dios y se enamoren de su palabra, porque su palabra nos lleva a Él. No es solamente un conocimiento intelectual. Eso sería solamente, si nos quedamos solamente en eso, nos quedaríamos con la cáscara y no con el contenido. Y yo no sé si te gusta más la cáscara de huevo o un huevo frito. Juan 10:30. Mira lo que dijo Jesucristo. Dijo, yo y el Padre, uno somos. Aleluya. Por eso es tan importante. El Señor, Dios Padre y Dios Hijo, Dios el creador de todo y Jesucristo su Hijo, son uno solo. No es que esto es para, bueno, lo vamos a ver Dios mediante la semana que viene o la otra, no sé cuándo me toca nuevamente, pero no es politeísmo. Porque hay algunos que creen, pero entonces si crees en uno y crees en otro, eso es politeísmo. No, son dos personas, pero es uno solo. Dos personas. Y después está la otra. Yo sé que te va a complicar la vida, el Espíritu Santo, pero maravilloso. Cuando puedas gozar y los beneficios de tener comunión con el Espíritu Santo, vas a ver que no te complica nada la vida. Al contrario. Mira lo que dice Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí habla de que Jesús es el Dios hecho carne. ¿Eso qué significa? Estaban en el cielo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús se despojó de su gloria porque para poder ir a la cruz del Calvario y para poder vivir lo que todo vivió, lo que vivió durante toda su vida en la tierra,
tuvo que despojarse. Por eso hay un versículo que dice, Padre, la gloria que tuve antes, devuélvemela. Algo así dijo. ¿Por qué? Porque él tuvo que despojarse. Es como que se desvistió, por ejemplificártelo. No es exactamente así, pero se desvistió de su realeza, de su grandeza, para venir y someterse en un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. Por eso la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, o sea, que puede tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque entendió tu debilidad y mi debilidad. La entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque él estuvo en un cuerpo de debilidad también, como el tuyo y como el mío. Aleluya. Entonces, cuando yo entiendo esto, porque muchas veces estamos en esa, ¿cómo te puedo decir? En esa situación de que decimos, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Cómo que nadie te entiende, nadie te comprende? Jesús te entiende y Él te comprende. ¿Cómo me va a entender y cómo me va a comprender si Él era Dios? Sí, Él era Dios, pero se despojó de toda esa gloria para poder entender y comprender de primera mano lo que estamos viviendo. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Isaías 7:14. En el Antiguo Testamento, Isaías, unos 700 años antes de Jesucristo, dijo, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. O sea que Jesucristo fue profetizado. O sea, se habló de qué manera iban a ser muchos años antes. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, esto es un punto muy importante de nuestra fe, porque la Biblia advierte de tal manera que el no reconocimiento de esta verdad no proviene de Dios. Hay muchos, están los cristianos y están las religiones pseudo-cristianas. ¿Qué significa? Que tienen terminología y que tienen apariencia, pero que en verdad no creen en Jesucristo. Entonces, ¿cómo descubrimos? Mira, hay un versículo bíblico que es como la prueba del algodón. ¿Saben a qué se refiere la prueba del algodón, no? ¿Sí o no? Cuando antiguamente las señoras contrataban una criada para que haga la limpieza, cuando terminaba de limpiar, pasaban la prueba del algodón por los muebles y si el algodón salía limpio es porque verdaderamente estaba limpio, porque el algodón no miente. La prueba del algodón en cuanto a verdaderamente la fe en Jesucristo, la verdadera fe en Dios que es por medio de Jesucristo, está en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Les pido perdón por el caramelo en la boca, pero necesito... Dice así, amados, no creáis a todo espíritu. El apóstol Juan está diciendo, no crean a todos los que hablan de Dios y bla, 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 sino probad a los espíritus si son de Dios. Significa, juzguen verdaderamente si es de Dios o no es de Dios.
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que, miren, les voy a contar brevemente. Si ustedes toman una Biblia, yo no les aconsejaría, de los testigos de Jehová, por ejemplo, en el capítulo 1, nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo era Dios, en el principio era el verbo. De memoria no me acuerdo. Si alguno lo tiene por ahí, 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz de la luz y el Espíritu de Dios Bien. movía sobre la faz de la tierra. Ahora, Juan 1:1. Porque Génesis 1:1 y Juan 1:1 se parece, es como que si fuese... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sí, sigue. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien. Ahora, dice, la Biblia nos enseña esto. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios y era Dios. En el mismo versículo, en la Biblia de los testigos de Jehová, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Hay algunos que dicen, pero ¿qué diferencia? ¿Cómo que no? Una diferencia abismal. La interpretación es que pueda haber otros dioses. Entonces, aquí nos da a entender que no creamos a todo espíritu. Lo que proviene del Espíritu Santo verdaderamente va a glorificar a Jesucristo. Y dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, lo que proviene por el Espíritu Santo, que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, es de Dios. La negación de que Jesucristo estuvo en carne, la negación es precisamente algo contrario a la palabra de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y fíjate lo que dice. Y este es el espíritu del anticristo. Claro, hay algunos que dicen, no, pero el anticristo se va a manifestar. No, cuidado. El cual muchos de vosotros habéis oído que viene. Sí, va a venir, pero y que ahora ya está en el mundo. Que el espíritu anticristiano ya está en el mundo operando. Eso es lo que está diciendo. Y una de las cosas que hace es que no creamos o que pensemos que esta fábula de que Jesucristo vino. Quiero decirte que hay algo que se llama el Jesús histórico. ¿Qué significa? Que no se puede negar de que hubo un personaje en la tierra que se llamó Jesús y que trastocó el mundo
en aquella época, porque historiadores, entre ellos Flavio Josefo, en Historia de los Judíos, que no era cristiano, habló precisamente de que históricamente hubo un personaje que hizo todo eso. Entonces, no se puede negar que Jesús históricamente estuvo en la tierra, pero por fe tampoco podemos negar que es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, Jesús también es el Cordero de Dios. Y esto es muy importante. Juan el Bautista reconoció en Jesucristo al Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Miren, próximamente, aunque Jesús no nació en diciembre, no pudo nunca haber nacido en diciembre, porque cuando se habla de la anunciación y se habla de que la aparición de los pastores, con los ángeles que se le aparecieron a los pastores y Jesús estaba en un pesebre, con este frío, ¿te imaginas un bebé en un pesebre? ¿Te imaginas? Y los pastores durmiendo al raso con las ovejas. No, imposible. Entonces, en Jerusalén hace este frío o más en esta época. Entonces, Jesús nació entre septiembre y octubre. Eso lo veremos en otro momento. Es anecdótico. Lo importante es que vamos a conmemorar el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús es incompleto sin lo que sucedió en Semana Santa. Cuando Jesús, el ungido, el preparado, ¿para qué? Para mostrarnos a Dios, para cumplir el propósito por el cual Dios lo envió, que es nacer, morir y resucitar. ¿Se entiende? Entonces, el propósito de Jesucristo era salvarnos a nosotros porque estábamos más perdidos y necesitábamos la salvación. Si Jesucristo no hubiese ido a la cruz del Calvario, no tendría sentido haber venido a este mundo. Por eso es importante. La Navidad sí es muy importante, es muy bonito, pero lo que pasó en Semana Santa es el complemento, digamos, es la historia completa de por qué Jesucristo vino. Por eso el Cordero de Dios. Porque en Semana Santa Él murió como el Cordero inmolado. ¿Se entiende? Por eso, desde el principio ya decían, este es el Cordero de Dios. Y la gente no entendía. La gente no comprendía. Porque el Cordero de Dios hablaba del Cordero Pascual que era sacrificado por el pecado del pueblo. Pero ese Cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya fue sacrificado Jesucristo por toda la humanidad. Aleluya. Ese era el Cordero. Estaba profetizado que iba a ser sacrificado Jesús. No fue algo así, un acontecimiento fortuito. Isaías 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Cuando se lee esto, evidentemente, y uno conoce la vida de Jesús, evidentemente estaba hablando de lo que iba a vivir Jesucristo.
En Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Y en 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es tan importante que entendamos esto, porque tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado el sacrificio de corderos perfectos. No tenían que tener ni una mancha, no tenían que tener ni ser cojo, tenían que ser perfectos. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver corderitos blanquitos perfectos. Bueno, así tenía que ser. Y estos eran sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo. Fíjense lo que dice Levítico. Estamos hablando ya en el Antiguo Testamento. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. O sea, el cordero se sacrificaba para la expiación del pecado, para el perdón del pecado del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento, pacto de Dios con Israel. Nuevo Testamento, pacto de Dios con toda la humanidad. En Hebreos, ¿se acuerdan que yo le dije? Si tú quieres conocer, entender lo que sucede en Levíticos, lee Hebreos y te lo va a interpretar. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hace no sé cuántos años hará, pero cuando se estrenó la película La Pasión de Mel Gibson, 20 años, ¿no? Wow. ¿Cuántos la vieron? Yo cuando la fui a ver, cuando se encendieron las luces, aparte del impacto que me produjo en sí la película, me interesaba saber la opinión, porque claro, yo hace 20 años ya llevaba muchos años de pastor y predicando y enseñando, y me interesó escuchar. Entonces me quedé en silencio, sentado, escuchando los comentarios de la gente. Y la gente decía, ¡oh, demasiado sangriento! Oh, y después los comentarios en la prensa decía que muy sangriento, unas críticas. Y yo decía, la gente no tiene idea. No tiene idea. Apenas se corta un dedito y ya lloran, ya. Pero Jesucristo vertió su sangre porque sin ese acto tan sangriento que ellos dicen que fue, sin esa sangre no hubiese sido derramada, tú y yo estaríamos perdidos como antes. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Remitir es enviar. No fueron enviados nuestros pecados lejos de nosotros. Tuvo que haber habido esa sangre. ¿Se entiende? Amén. Sí. Sí, sí, seguramente. Ahora, lo que les quiero decir, que todo esto, la Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir. ¿Qué significa? Si tú ves, aquí hay una sombra
que te puede decir más o menos, someramente, la forma de una mano, ¿sí o no? Pero no lo ves claramente. Así es el Antiguo Testamento, que nos va mostrando cosas de manera que cuando suceda, era una mano. ¿Se entiende? Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra y figura, sacrificios imperfectos, pero que nos estaban mostrando el valor del sacrificio perfecto que iba a ser Jesucristo por toda la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, Jesús, con su sacrificio en el Calvario, era el Cordero que quitó definitivamente. En el Antiguo Testamento, todos los años, una vez al año, tenía que haber sacrificios, continuos sacrificios. En el Nuevo Testamento, una sola vez el sacrificio y suficiente. Por eso es incomprensible, no sé si ustedes habrán visto, en algunos sitios del mundo que entienden que tienen que hacer sacrificio y gente que se crucifica y gente que hace todo tipo de sacrificios en Filipinas o en otros sitios. Y yo verdaderamente no es necesario que hagamos ningún sacrificio más. Ni andar de rodillas, ni subir de espaldas, ni... Mira, el único sacrificio que quiere el Señor es de corazones que le alaban, que le adoren, de labios que honren su nombre. Todo el sacrificio ya lo hizo Jesús. Y si nosotros queremos algún sacrificio para complementar, estamos indirectamente diciendo que es incompleta la obra del Calvario. Y la obra del Calvario fue totalmente completa. No se puede agregar nada, más que suficiente. Aleluya. Hay otra característica de Jesús que era el siervo sufriente. Esto significa que el Mesías debía sufrir como consecuencia del pecado de la humanidad. No es que debía sufrir por él mismo, debía sufrir como consecuencia de querer cargar él mismo el pecado de toda la humanidad. Isaías 56, profetizando, decía: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupidas. Eso fue lo que vivió. Y les aconsejo que lean todo el capítulo de Isaías. El capítulo 53 de Isaías. Léanlo y van a ver, cuando lean, se tomen el tiempito de leer el capítulo 53 de Isaías, van a decir, pero esto es precisamente exactamente todo lo que vivió Jesús. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Con el propósito de santificarnos, de librarnos del pecado, de hacernos santos delante de Dios, tuvo que padecer. ¿Se acuerdan? Jesús, el siervo sufriente. Primera Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús también es el sumo sacerdote. Por causa del pecado, la palabra muerte, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte significa separación. Básicamente lo que significa es que nos separa de Dios. El pecado nos mata porque nos separa de Dios. Estar separado de Dios es la muerte.
Ahora, esto significa que si queremos tratar con Dios debemos tener un mediador. Sacerdote significa intercesor, mediador. Ese es el sacerdocio. Y Dios cumple con esta necesidad de que haya un mediador. En el periodo del Antiguo Testamento lo cumplía a través de la tribu de Leví, con el sacerdocio levítico. Los levitas eran la tribu sacerdotal que cumplía con esto. Pero este sacerdocio, como el sacrificio, era sombra y figura. Era imperfecto, pero nos mostraba el que iba a ser perfecto, el de Jesucristo. En Hebreos 7, 23 y 27 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y en el 27 dice que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo de reunión como en el templo de Salomón, el sacrificio no se hacía en cualquier sitio. Y el sacerdote, el lugar estaba dividido en el atrio interior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces se hacía el sacrificio, pero el sacerdote era el que después entraba hacía sacrificio por sí mismo para purificarse, para poder entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, y entraba una vez por año al lugar santísimo. Y era de tal manera la cosa que en el borde, el sacerdote se vestía con una vestidura de lino, se colocaba calzoncillos de lino, vestidura de lino, el efod, una serie de cosas, una vestidura muy especial. Y en esa vestidura tenía en el borde cosida unas campanitas, porque si el sacerdote entraba en pecado, en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y se manifestaba la gloria de Dios. Y por la gloria de Dios caía muerto. No es que Dios lo mataba porque era malo, caprichoso, lo que sea. No, es causa y efecto. No sé si ustedes me entienden. Por causa del pecado caía irremediablemente muerto. Y como nadie podía entrar ahí, sino el sumo sacerdote el año siguiente, tenía las campanitas, y cuando las campanitas pasaban mucho tiempo sin que sonase, sabían que había muerto. Entonces tiraban de una cuerda que tenía el sacerdote que había entrado, el sumo sacerdote, tenía una cuerda atada a su pie, a su tobillo, de tal manera que tiraban de la cuerda y arrastraban para sacarlo de ese lugar. Porque con Dios no se juega. No sé si ustedes me entienden. Entonces, eso era el Antiguo Testamento. Todos los años se repetía la misma historia. En el Nuevo Testamento, una sola vez, suficiente para siempre. El sacrificio. Hebreos 5, versículos 7 a 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Jesucristo? El sumo sacerdote. Dios así lo dijo. El único intercesor entre el hombre. Por eso, y en esto
El otro día estábamos con dos personas que vinieron a hablar sobre un tema que tenía que ver con la obra social y todo eso, y hablando un poco, uno de ellos manifestaba que era católico y él decía, mira, yo de los evangélicos lo que no me parece bien es que hablen mal de la Virgen María. Y yo decía, a mí, yo también, porque a mí no me gusta ofender y faltar el respeto a nadie. Ahora, teológicamente, respetando la persona de María, teológicamente no es ninguna intercesora, porque el intercesor es el que hace el sacerdocio, y el único sacerdocio que hay aquí es el de Jesucristo. No hay un bisacerdocio ni una corredención. Hay un solo sacerdocio y un solo redentor. Después, sí, tuvo una función maravillosa. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pero de ahí, otra función, no. ¿Se entiende? Amén. Jesús también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esto? Que Él está por encima de los reyes, de los reinos y de los señoríos, está por encima. O sea, tiene un nivel superior de autoridad, total autoridad, como la tenía el Padre. ¿Se acuerdan? El Padre, Dios, es soberano sobre toda autoridad. Lo mismo su Hijo Jesús. En la primera venida de Jesús, o sea, cuando Jesús vino, la primera venida de Jesús, vino como siervo sufriente. Cuando venga nuevamente, lo hará como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento vino como siervo sufriente, vino a la cruz. Pero los que creemos en Él, estamos esperando que Él venga en su momento, sea cuando sea, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vuelvo a hablar de que Jesucristo está por encima de toda autoridad que haya. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se entiende? Amén. No hay ninguno que tenga una mayor autoridad, un mayor lugar que Él. Jesucristo es juez. ¿Se acuerdan? Juan 5:22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo, Jesús. Por eso Jesús va a ser el que va a juzgar. En Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Esto es interesante. Porque hay gente que no cree, dice, yo no creo en eso. Yo me acuerdo, miren, yo llegué al país, a España, en el año 2003.
Entonces tuve que, siempre me gustó estar informado, aprender de España, muchas cosas. Y una de las cosas que me impactó fue conocer el tema de ETA. Pero lo que tiene que ver con esto, lo que me impactó fue que una vez un juicio de un etarra por televisión, el etarra estaba en como una jaula de cristal, ¿no? Y estaba aporreando, no, yo no creo en este gobierno fascista, en esto de aquí y de allí, aporreaba, no creo en esto ni el otro. Y como no se comportaba, el juez dijo, se lo llevan. Y el juicio siguió. Y le importó 3 pimientos al juez si estaba o no estaba de acuerdo. Lo juzgó, lo condenó y fue a la cárcel. Por eso que dice la gente, yo no creo. A mí, ¿quién me va a juzgar si yo no creo en ¿qué importa si crees o no crees? Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. En el libro Apocalipsis habla del gran juicio del trono blanco. Todos un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Aleluya. ¿Están aquí? Entonces, la cuestión no es cuestión de si crees o no crees, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Un juez de esta tierra no te pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo, te juzga y chao, porque tiene la autoridad. ¿Cuánto más autoridad tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores? Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, mira. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en un momento, para que seamos todos juzgados, dice que el Seol dará sus muertos y el mar dará sus muertos. O sea que todos los muertos y los vivos, todos compareceremos delante del tribunal de Jesús. ¡Wow! Qué cosa, ¿no? Lo importante es que cuando somos fieles y le seguimos al Señor, Dios nos ve toda nuestra vida por medio de la sangre de Jesucristo. Y la cosa es así, ¿viste cómo es cómo te puedo decir? Y esto es para ejemplificártelo nada más. ¿Viste cuando, por ejemplo, en Estados Unidos te muestran que aparece un expediente, que te dan un expediente ultra secreto? Y tú dices, ay, vamos a ver el expediente ultra secreto. Y cuando empiezas a leer, empiezas a ver que está tachado con negro y no se nota una frase, otra frase, y que al final no te enteras de nada. Así estará nuestro expediente delante de Dios, el expediente de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpió de pecado. Ese es el valor del sacrificio. Que cuando tengamos que ir a la presencia de Dios, nuestro expediente estará limpio, porque todos nuestros pecados se los llevó Jesús. Ese es el valor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y vamos a dejarlo aquí. Hay un poco más, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, por tu maravillosa palabra, Señor. Cuán hermosa es tu palabra, porque nos habla de ti, nos enseña de ti, nos enseña a conocerte, a conocer tu corazón, a conocer todo, Señor. Te pido, Señor, que tu pueblo se enamore de ti, se enamore de tu palabra, para que podamos disfrutar
como dice tu palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, que aprendamos a no estar afanados por tantas cosas, de manera que perdamos, Señor, el deleitarnos y el disfrutar de tu amor, de tu bondad, de tu perdón, de que tú nos perdones, Señor. Y que el día que tengamos que presentarnos delante de ti, estaremos libres de toda culpa y de todo pecado. Por tu gracia, Señor. Bendice a tus hijos, Señor, a los que están y a los que por otros motivos no están. Fortalece, sana a los enfermos, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.